Vamos a empezar, son las 4, con esta charla sobre el biometano. En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias al Ministerio de Industria por poder estar aquí y a todos vosotros por el interés en presenciar este evento de biometano. Bueno, el lema de este congreso es la autonomía estratégica industrial. Entonces, en este contexto en el que estamos, como todos sabéis, con la guerra en Ucrania, con los precios del gas, con altas volatilidades, con la necesidad de minimizar nuestra dependencia energética y en concreto del gas natural del que proviene de Rusia, pues con toda esta situación el biometano se presenta como una gran oportunidad. Vamos a ver hoy un poquito pues qué puede aportar este gas renovable en cuanto a esta autonomía estratégica energética, digamos, y en cuanto a la descarbonización. Yo soy, como habéis visto, Manel Callejero, responsable de desarrollo de biometano en Iberia de Nippon Gases. Y sin más, vamos a empezar un poquito a ver en qué puede ayudar el biometano a la industria, a la energía en España y a la descarbonización. Básicamente lo que vamos a ver hoy es, empezando desde lo más básico, ver qué es el biogás, ver qué es el biometano, ver qué opciones de venta, de valorización, de aprovechamiento tienen, ver por qué es una oportunidad para la descarbonización y para la independencia energética, ver algunos puntos asociados como son la posibilidad de recuperar un CO2 biogénico a la vez que producimos este biometano. Y luego también, para finalizar, pues veremos un poco cuál es la situación de este sector en Europa y, sobre todo, cómo estamos aquí en España y cuál es el futuro que esperemos nos depare esta fuente de energía renovable. Antes de empezar, sin más, solo para que sepáis quién somos, Nippon Gases es una empresa multinacional en España y en Europa. Nippon Gases, digamos, representa, es la parte de la corporación Nippon Sanso Holding, que a su vez es una filial del grupo Mitsubishi. Entonces, estamos presentes en diferentes áreas en el mundo. Concretamente, la presencia en Europa es importante a nivel de plantas de producción de gases, que es al final a lo que nos dedicamos, a producir, purificar, licuar, distribuir y vender gases industriales, entre ellos el que nos ocupa hoy, que es el biogás y el biometano. Y concretamente en la península ibérica pues tenemos presencia en las diferentes comunidades pues con plantas de producción de diferentes gases, como son gases del aire, CO2, tanto de origen fósil como de origen renovable, hidrógeno y algunos otros gases. Básicamente nos dedicamos al mundo del gas industrial y somos especialistas en producción de estos gases. Entrando ya en materia que nos ocupa hoy, antes de nada vamos a empezar hablando de qué es el biogás, ¿no? para luego entender qué es el biometano. A una descripción muy somera, digamos que el biogás es un combustible gaseoso que se genera a partir de la fermentación o lo que llamamos de la digestión anaerobia de todo tipo de residuos orgánicos. Esa fermentación de los residuos orgánicos que los introduciríamos en un digestor, es decir, en un depósito cerrado, en este caso anaerobio, en ausencia de oxígeno, por la acción de las bacterias, lo que va a salir de este proceso de digestión es, por un lado, un gas y, por otro lado, el propio residuo que hemos introducido, pero ya estabilizado, higienizado en gran medida,
que es lo que llamamos digestato. Entonces, este sería el esquema básico de la obtención de biogás. Luego ese biogás se ha estado utilizando tradicionalmente para quemarlo, puesto que ya es un combustible para generar electricidad, o bien para utilizarlo en calderas, o lo que nos ocupa hoy principalmente, que es el depurarlo, hacer un upgrading, que se llama, y convertir ese biogás en biometano. El biogás inicialmente, básicamente, es metano en más de un 50%, entre un 60, un 70, un 50 y pico. Básicamente es metano y CO2. Son los dos gases que componen el biogás, junto con una serie de impurezas que tenemos que eliminar porque nos molestan. Este biogás, que como hemos visto ya es un combustible renovable, porque viene de materia orgánica, de residuos, lo que podemos hacer como una vía que se está viendo a nivel europeo y español de valorización para este biogás es depurarlo, es decir, separar el biometano o el metano del CO2 y convertir este gas en lo que sería un equivalente al gas natural fósil, pero de origen renovable. Es decir, el interés del biometano es que es un gas técnicamente y normativamente idéntico al gas natural que consumimos habitualmente, que consume la industria y los hogares, pero no tiene un origen fósil, sino que tiene un origen renovable. Adicionalmente a este metano, cuando depuramos este metano, que normalmente su destino va a ser inyectado a una red de gas natural, adicionalmente a esto también vamos a obtener una corriente de CO2 de origen biogénico. Es decir, no sería un CO2 que hemos producido a partir de un gas fósil que hemos quemado y estamos añadiendo CO2 nuevo y adicional a la atmósfera, sino que es un CO2 que llaman de ciclo corto del metano, que es el propio CO2 ambiente que, una vez asimilado por las plantas y luego a través de los animales, ganado, etcétera, volvemos a devolver a la atmósfera. O sea que en ningún caso estamos aportando nuevo CO2, que como sabéis, pues es el principal gas de efecto invernadero. Entonces, tenemos la oportunidad con este gas renovable de, a partir de los residuos, que vendrían aquí, esto es un esquema general, ¿no? A partir de los residuos orgánicos, mediante la digestión, generar un biogás, depurar ese biogás y, por un lado, tener un CO2 de origen biogénico y, por otro, un gas equivalente al gas natural. ¿Cómo podemos aprovechar este gas natural renovable, este biometano? Pues normalmente la aplicación principal sería inyectarlo a la red gasista. Otra de las opciones que tenemos, si no tenemos una red cerca de la planta de producción, antes hablábamos de independencia energética. El biometano es un gas renovable de producción local, es decir, se produce allá donde tengamos residuo orgánico, con lo cual se va a producir en el país, en España en este caso, se va a producir localmente y va a ser inyectado a la red. En el caso de que no tengamos red, existen otras alternativas, a la red de gas natural. En el caso de que no tengamos red, existen otras alternativas que básicamente están aquí descritas, que es o bien transportarlo en forma de gas comprimido o bien licuarlo, ¿vale? Que entonces obtendríamos el bioGNL. ¿Vale? El bioGNL es un combustible que de cara al futuro parece ser que puede tener un futuro bastante prometedor, porque toda la industria pesada, transporte marítimo, terrestre, pues que digamos que cuando hablamos de descarbonización, como lo primero que nos viene a la cabeza es el tema de electrificar, pero hay una serie de sectores que no se pueden electrificar. Uno de ellos es el de transporte pesado, y ahí el bioGNL, es decir, el biometano en forma licuada, puede ser una buena solución
como gas renovable. El CO2 tiene múltiples aplicaciones. Podemos utilizarlo para aplicaciones industriales tradicionales y, sobre todo, de cara al futuro, podemos utilizarlo junto con el hidrógeno renovable para la producción de combustibles derivados del hidrógeno. Con lo cual, todo este CO2 que vamos a obtener con el previsible desarrollo de las plantas de biometano en España, todo este CO2 puede ayudar también a disponer de él para otros usos. Como decía, siempre que pensamos en descarbonización, pensamos en electrificar, pero está claro que una parte de la industria, una parte de los consumos se van a poder electrificar, pero otras necesariamente, pues la industria con altas necesidades de calor, la industria del transporte pesado que hablábamos, va a tener que no se va a poder electrificar y va a tener que disponer de algún combustible. En este caso, los gases renovables en general son una buena alternativa para toda la parte de consumo energético de difícil electrificación, ¿vale? La alternativa rey o principal o que tiene un futuro importante, como todos sabéis, es el hidrógeno, es decir, la producción de hidrógeno renovable. Pero, ¿qué pasa? Que el hidrógeno, si bien es importante en el futuro, va a tener un camino todavía que recorrer. Es decir, la diferencia frente al biometano es que el biometano lo tenemos ya. Lo tenemos ya en cuanto a desarrollo tecnológico maduro y lo tenemos ya en cuanto a utilización inmediata. Es decir, el biometano, al poder incorporarse a la red existente de gas natural, pues no necesita gasoductos especiales y tiene unos costes de producción que a día de hoy por megavatio hora son más bajos que los que puede tener el hidrógeno y se puede implantar de manera inmediata. Y de hecho, como veremos luego, en Europa ya tiene una implantación bastante adelantada y aquí en España pues estamos en ello. Entonces, en este camino hacia la neutralidad, hasta que vaya llegando el hidrógeno como gas renovable, pensamos que el biometano pues es una opción a tener en cuenta ya y, además, con un potencial en España muy alto, ya que disponemos de la materia prima necesaria para generarlo. Es decir, algunos estudios de potencial de producción de biometano en España hablan de que prácticamente casi la mitad del consumo de gas natural que tenemos ahora mismo podría ser cubierto si se aprovecharan al 100% todos los residuos, que ahora ya no son residuos, van a empezar a ser recursos para poder producir este biometano. Evidentemente, eso es un marco teórico y muy idílico, pero si no son esas cantidades, lo que sí que está claro es que una cantidad importante del gas natural que ahora mismo estamos importando puede ser producido en España. Como decíamos, tiene dos vertientes el biometano. Esta independencia energética, esta producción local y luego está todo el contexto de economía circular y descarbonización. El biometano es quizás el más claro ejemplo de economía circular, es decir, los residuos que producimos, basuras, desechos ganaderos, hay que tratarlos, son un problema y el mejor tratamiento hoy en día es utilizarlos para producir biometano. Por un lado, solucionamos el tema del tratamiento de los residuos, por otro lado, conseguimos energía para este objetivo de independencia energética y, por otro lado, estamos produciendo un gas que no tiene efectos negativos para el medio ambiente. Es decir, nos está ayudando a la descarbonización. El biometano es un gas que no es que tenga huella de carbono cero, sino que en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, tiene huella negativa de carbono.
Quizás es el único caso de gases renovables que podemos hablar de huellas negativas, y eso es así porque los residuos que utilizamos para producirlo, de manera natural ya producirían unas emisiones que al transformarlos en biometano las estamos evitando. Es decir, estamos evitando emisiones que ya se producirían de una manera natural en la descomposición de los residuos. Con lo cual no es que sea neutro este gas en carbono, sino que tiene huellas, en algunos casos, muy negativas. La producción de este gas se va a hacer principalmente allá donde esté el residuo. El residuo está principalmente en las zonas rurales, porque mayoritariamente en España el residuo a utilizar es ganadero, agrícola, ganadero. También hay una parte de industria agroalimentaria, de fangos de depurador, etcétera, pero quizás la industria agroganadera es el grueso de residuos que vamos a disponer. Estos están en el medio rural, y estas fábricas van a estar localizadas y atomizadas en este contexto rural, ayudando al desarrollo, pues, de este sector. Como decíamos, el biometano es una realidad, ya se puede implantar y se está implantando de manera inmediata, y entre otras cosas porque las tecnologías están maduras, son conocidas hace muchísimos años y están muy optimizadas, ya que han sido utilizadas para depurar no solo el biogás, sino con anterioridad otro tipo de gases, ¿no? En Europa y en España la tecnología que está liderando un poco por número de proyectos, por número de plantas, tanto las que se han construido como las que están en proyecto, es la tecnología de membranas, que es una tecnología conocida y utilizada hace muchísimos años, pero hay otras también igualmente efectivas, como la tecnología PSA, que es una tecnología de absorción, o tecnologías de absorción química o de lavado con agua. Todas ellas son tecnologías válidas. El sector, específicamente del biogás, se está decantando por tecnologías de membranas y PSA en España, por el tamaño de plantas. Quizás son de las más adecuadas que puede haber. En otros países en el que el tamaño de planta es mucho mayor, pues la tecnología de absorción química con aminas, pues también tiene una presencia importante. Pero bueno, en todo caso, tecnologías maduras que, unidas a que directamente las podemos inyectar a la red de gas existente, pues hacen que este gas renovable sea una oportunidad perfecta en el presente. Quizás a la espera de que el hidrógeno complemente en los próximos años, cuando acabe de tener pues unos costes más ajustados y una infraestructura adecuada, que en el caso del biometano ya tenemos. Cuando producimos biometano, pues necesariamente, como hemos dicho que el biogás tiene también CO2, pues necesariamente obtenemos una corriente de CO2 biogénico. Es una corriente con un CO2 bastante concentrado y en ese sentido, pues que fácilmente le podemos dar uso. Es sin duda otra oportunidad de futuro el poder aprovechar este CO2 biogénico, es decir, que no va a aportar efecto calentamiento, que no es un gas efecto invernadero, y además, como decíamos, hay dentro de la química del hidrógeno, es decir, de los nuevos combustibles que se van a ir produciendo, renovables también a partir del hidrógeno, pues básicamente todos ellos necesitan CO2 para el proceso de producción. Con lo cual, como veis, las plantas de producción de biometano, hablando del tema que ocupa este congreso, que es la independencia industrial, pero en la parte que le toca, en la parte energética, y luego todo el tema de descarbonización, quizás es
a día de hoy el ejemplo paradigmático de un gas renovable o de un combustible renovable y, sin duda, el que va a tener menor huella de carbono de los que se pueden producir. Bueno, una vez visto lo que es el biogás, el biometano y lo prometedor y lo ilusionante de esta solución energética tan ecológica, tan circular, con tantos beneficios, vamos a ver un poco cómo estamos, ¿no? En qué nivel de desarrollo está el sector. Aquí la European Biogas Association sacó hace un mes quizás el último mapa de plantas de producción de biometano y la imagen es muy descriptiva, ¿no? Es decir, vemos el número de plantas de producción que tiene Europa. Hay un desarrollo ya importante, aunque queda mucho camino por recorrer, pero ya hay un desarrollo significativo del biometano a nivel europeo. También hay unos objetivos claros por parte de la Administración europea y española de producción de biometano al que tenemos que llegar. El objetivo europeo está ahora mismo en 35 billion cubic meters para el 2030. Es una cantidad, luego veremos cómo estamos ahora, importante. Y paralelamente a la foto que habla por sí misma, también añadir, si vemos este gráfico de producción de biogás y biometano, cuál es en Europa, cuál ha sido la evolución de la producción de biogás y biometano. En color verde claro podéis ver la producción de biogás y como se ve en los últimos años, a partir del 2019, la producción de biogás pues ha quedado bastante estancada y lo que está creciendo es la parte verde oscura, que es la producción de biometano. Es decir, del uso tradicional del biogás para cogeneración, en los últimos años, pues debido a que están acabando las ayudas y a una serie de factores, a la cogeneración y una serie de factores, parece que el destino de este biogás principal está siendo el depurarlo y convertirlo en biometano. ¿Vale? Actualmente la producción europea es de 22 billion cubic meters y el objetivo para 2030 es de 35, con lo cual Europa tiene todavía un camino que recorrer. Pero el que seguro tiene un camino que recorrer es, como veis, España. Es decir, si nos centramos un poco en nuestro país, pues el número de plantas de biometano pues es muy pequeñito, ¿no? Según el último informe de EVA, pues tenemos 9 plantas. Yo creo que ahora ya hay alguna más, pero en todo caso, si comparamos el potencial que tiene España como país por la disponibilidad de materias primas para generar biometano, que según un informe de hace un par de años quizás de Sedigas, se pueden llegar a producir 163 teravatios hora año. Este informe, sin duda, puede ser que sea muy optimista y que no lleguemos a esto, ni mucho menos, pero aunque fuera la mitad, la realidad es una cantidad importantísima. Ahora mismo el consumo de gas natural en España, este año, si no recuerdo mal, ha estado en poco más de 200, creo que estaba en 212 teravatios hora año. Pues si somos capaces de producir 100, por ejemplo, pues ya estaríamos en esa mitad de consumo que... 312, perdón, creo que es el dato. En todo caso, estamos viendo que el potencial que tiene el biometano para sustituir al gas natural fósil, ya veremos en qué porcentaje, pero va a ser importante y va a ayudar pues, al hidrógeno y a otros combustibles sostenibles líquidos, ¿vale? Porque lo que sería gases renovables, tenemos el biometano básicamente y tenemos el hidrógeno, ¿no?
Serían los dos principales. Entonces, volviendo a la situación en España, tenemos mucho potencial, hay marcados objetivos, tanto europeos como españoles, pero realmente, si vemos el potencial y vemos el último dato, que es la producción de biometano en 2023, 0,25 teravatios, y la producción de biogás, 7. Es decir, el orden de magnitud nos indica el potencial que realmente este gas renovable tiene en España y la gran oportunidad que tenemos para desarrollar este sector y para caminar hacia la descarbonización y hacia la independencia energética. El sector, como vemos, pues tiene camino que recorrer y lo que tiene también son retos importantes. Es decir, no está siendo fácil ni rápido desarrollar el sector de biometano en España. Sí que es cierto que hay muchísimos proyectos en marcha que esperamos se puedan convertir en realidad en breve, pero la verdad es que no está siendo fácil. Es un sector que nuevo, necesita tener una estabilidad a nivel de regulación y a nivel de incentivos, para crear un marco estable a medio o largo plazo para que los promotores de proyectos pues vean unas garantías en las inversiones que hay que hacer para producir este gas. Esa estabilidad regulatoria es importante y se está avanzando en ello, la Administración está avanzando y yo creo que estamos en buen camino, pero todavía nos queda. De la misma manera, los proyectos ahora mismo están faltos de agilidad en su tramitación, permisos administrativos, permisos ambientales. Es decir, sí que tenemos una urgencia en descarbonizar, tenemos unos compromisos, unos objetivos que son para el año 2030, 2035, 2050, los más inmediatos del 2030 los tenemos aquí a la vuelta de la esquina y el poder agilizar todos estos proyectos por parte de permisos, autorizaciones, etcétera, pues es un reto en el que el sector y también la Administración está trabajando y esperemos que cada vez se puedan llevar a cabo estos proyectos de manera más ágil. Por otro lado, gases renovables, disminuir la huella de carbono, todos estamos a favor de esto, pero, sin embargo, hay una oposición social significativa para algunos proyectos que se están llevando a cabo de producción de gases renovables. ¿Por qué? Pues es entendible, ¿no? Los residuos hay que tratarlos, tenemos que generar un gas que sea renovable, es economía circular, pero hay que hacer las cosas bien y el tratamiento de residuos y este tipo de actividades tenemos que saber explicar a la ciudadanía que los proyectos se hacen con garantías, se hacen cumpliendo una normativa y ahora mismo hay un poco de, entiendo yo, miedo al desconocimiento, a que este tipo de plantas pueda producir olores, etcétera, por lo cual en muchos proyectos de plantas de biogás pues hay bastante oposición por parte de los ciudadanos que muy legítimamente pues ven que se les va a instalar una instalación que no saben muy bien de qué va ni los perjuicios que puede tener pues cerca de su pueblo o cerca de su comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay que explicar muy bien que todas las ventajas que tiene el biometano. Como decía antes, hasta hace poco tiempo, quizás cuando hablábamos de descarbonización se pensaba más que nada en electrificar. Ahora vemos que no va a ser posible solo electrificando, que necesariamente vamos a necesitar gases renovables
y que sin duda aporta todos los beneficios que hemos comentado para el país, con lo cual esa labor de explicar a la ciudadanía qué son los gases renovables, qué es el biogás, qué es el biometano, qué ventajas tiene en cuanto a los tratamientos, reciclaje de residuos, es un reto que debemos tener en cuenta. Por otro lado, el precio de la materia prima. Hemos dicho que hay mucha materia prima, pero sí que es cierto que ahora mismo también hay muchos proyectos en marcha y al final lo que ahora mismo es un residuo, pues cada vez parece que va a tener y ahora es un coste, pues va a tener un valor o un precio y entonces habrá que ver cómo evoluciona todo el tema de la materia prima para, junto con esa estabilidad regulatoria que hablábamos pues permitir que los proyectos sean rentables y se lleven a cabo. A tener en cuenta, aparte del biometano, que como hemos dicho al principio de la charla, de la presentación, de estas plantas de biogás, un 10% de lo que entra se va a ir en forma de gas, pero básicamente el 90% del residuo que entra va a tener que salir de esta planta. Ese residuo es un residuo tratado, estabilizado y que básicamente tiene unas características muy buenas para ser utilizado como un biofertilizante, es decir, en sustitución de los fertilizantes químicos producidos químicamente que tienen un alto consumo energético y una alta huella de carbono. Entonces, el marco de utilización de este digestato pues también es un reto el que Europa, España, las comunidades avancen en definir y dar estabilidad a este marco y facilitar el aprovechamiento de un fertilizante de una calidad muy buena como puede ser el digestato procedente de las plantas de producción de biogás. Este producto, este digestato o digerido, que tiene nutrientes, nitrógeno, fósforo, también nos va a ayudar a dejar de depender de todos estos fertilizantes de origen mineral o de origen químico, con los dos componentes que volvemos a tener, ¿no? Pues el tema de importación de estos productos y el tema medioambiental que supone el producir estos fertilizantes para luego añadirlos al campo con todos los problemas que tenemos de nitratos en las aguas, etc. Entonces, como decíamos antes, este gas renovable pues es un claro ejemplo de economía circular. Tratamos los residuos, obtenemos un fertilizante de una calidad excepcional y tenemos un gas que, además de tener huella negativa, nos va a permitir avanzar en la independencia energética. Sin duda estos retos se van a ir superando y el sector, no cabe otra, va a ir avanzando a un ritmo importante en España. No podemos estar tan lejos como estamos ahora mismo de nuestros vecinos europeos. Como conclusiones y ya para ir terminando, pues un resumen de lo hablado, ¿no? El biometano es un pilar para la transición energética en los sectores de difícil electrificación, es decir, todo lo que es la industria termointensiva, consumidores de gas natural que van a poder utilizar este biometano y todo lo que es el sector del transporte pesado. Va a permitirnos avanzar en la independencia energética, dejando de importar gas natural ruso. Tenemos mucho potencial para producirlo, tenemos la materia prima, tenemos la tecnología, tenemos la red de gas, es decir, lo tenemos todo, con lo cual pues parece claro que lo tenemos que aprovechar, que no podemos dejar pasar esta oportunidad y a mí me gustaría haberos transmitido un poco la importancia y el potencial de este gas renovable. Hasta hace poco tiempo quizás
olvidado, pero que está cogiendo una fuerza y un auge debido a todos los beneficios y ventajas que tiene. Muchas gracias por la atención, por el interés y sin más. A continuación va a haber una mesa redonda ahondando un poco en todo el tema del biometano, con lo cual les damos paso. Gracias.